tenemos para hacer? Hay, bueno, elementos adaptados, cómo adaptar elementos, por qué los tenemos que adaptar, cómo hacemos para colaborar. Y algo creo que también muy importante de todo esto, es que no vengo acá con la idea de que ustedes digan, bueno, che, no, pero está hablando cosas de otro campo que ni competen. Simplemente todo lo que les quiero transmitir es siempre con la compañía de los profesionales especializados en los campos que estuvimos nombrando como ITF o psicopedagogía, ¿sí? Así que bueno, ahora me gustaría como escucharnos un poquito a todos ustedes y que me cuenten si alguna vez tuvieron algún acercamiento a lo que es el área de la discapacidad. Si sí, si no, en vivo también, sí. Bien, ¿y con qué tipos de discapacidades te tocó trabajar? Excelente, nos va a hacer mucha ayuda. Todo. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿alguien más tuvo acercamiento a los centros de discapacidad? Sí, chicas. Yo particularmente no trabajo con ninguno, pero sí tengo entendido de mi mamá que tiene discapacidad las carreras en la policía y está en un centro educativo terapéutico, los chicos neuromotores, largos de 2 meses, y es la psicología para Bien. ¿Hace 2 meses me dijiste? ¿Y cuál es tu rol en el set? Soy auxiliar docente, o sea, acompañar en la sala de la orientadora de los chicos, que están cambiando, Perfecto, ¿y te puedo preguntar en qué set? sí, esa tecnología. Ok, El sol, perfecto, excelente. Bárbaro. ¿Alguien más? Sí. soy mamá de una persona con discapacidad de 19 años y es muy real con la gente se asusta mucho. Totalmente. Totalmente. Y haber trabajado, bueno, ya desde 2019 que trabajo con este área en realidad, y a mí me indigna mucho eso. Yo a veces no puedo creer cómo uno va caminando por la calle con una silla de ruedas y la gente está así. Ay, hola, Angelito. No, tipo, a mí me gusta que me llamen por mi nombre, a ellos también, ¿qué te hacen? No, ¿por qué? Como aportar un poco desde ahí. ¿Por allá atrás había alguien también? Sí. Hace un mes empecé a trabajar en un hogar de adultos mayores. Bien. Hay muy poco que me gustan muchas cosas, pero realmente nunca trabajé en un hogar así. Me encontré con esto y aprendí, obviamente, mucho de mis compañeras, pero sé que me falta. Entonces, me parece que está bueno. Bien. Perfecto. ¿Y qué consideran que es la discapacidad? ¿O qué consideran, o de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Por ahí, sí. Para mí la discapacidad implica un desajuste, una pérdida de autonomía y una pérdida de para la vida social, pero es discutible también porque creo que solo tenemos algún tipo de discapacidad. Yo creo que yo soy capacitado, por ejemplo, para jugar o Bien. creo que todos tenemos limitaciones. Yo creo que la palabra discapacidad es Bien. No
sé si también a ustedes les pasó, o al menos a mí, como que al principio, en base a esto que trae el compañero, como que no me hallaba en esto de que hablemos de discapacidad y por qué le ponemos este título, ¿no? Como discapacidad. Pero entonces yo ahí empecé a utilizar, ¿no? Como algunas cuestiones de esto, bueno, por ahí capacidades diferentes, diversidad funcional, otras terminologías que por ahí estamos, escuchamos, pero no es lo más común. ¿Saben qué me pasó? Y quizás ella me lo va a poder decir o no. Me pasó que hablando con los padres de estos chicos me decían, disculpame, pero también hay que hacerse cargo de la situación. Y para mí, me guste o no, hay cosas que no las va a poder hacer. Entonces nos tenemos que hacer cargo y tenemos que poder nombrar también la palabra discapacidad. Entonces yo como que me quedé medio en shock, porque la realidad es que nunca lo había pensado así, y me lo está diciendo alguien que quizás también lo atraviesa completamente y de primera mano, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, vamos a pensarlo también desde otra perspectiva. Y acá es donde quiero que empiece a entrar un poquito, aunque a veces es un toque aburrido, el tema un poquito de la historia, ¿no? ¿De qué era hace un tiempo la discapacidad? Ustedes igual, yo quiero que esto sea como bastante dinámico, que sea como entretenido, pero ustedes después cuando vayan a la bibliografía, si quieren la bibliografía, van a tener tipo los 3 diferentes modelos de presidencia, el modelo económico, el modelo social. Van a tener como todo muy estricto, pero yo ahora lo que quiero hacer es como una pasada y un cable a tierra, si se quiere, por llamarlo de algún modo. Entonces tuvimos un primer momento en el cual la discapacidad era visto como algo como religioso, ¿no? Como una cuestión de, bueno, esta persona tiene discapacidad porque sus padres quizás cometieron un pecado y está siendo castigado. Y todo lo que implicaba eso, ¿no? Porque que una persona, en este caso, tuviera una discapacidad y después a causa de un pecado, ese motivo religioso implicaba que escondían a esta persona. Y daba vergüenza, porque si yo tengo en mi casa una persona con discapacidad es porque algo mal habré hecho. Entonces ahí ya arrancamos como desde un modelo, esto también para que piensen, digo, tenemos toda una línea, y hay cosas que están cambiando, sí, hay cosas que están cambiando, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Y por supuesto, obviamente, tampoco hacia dónde vamos, ¿no? Pero como estas cosas que en cierto punto hay que terminar como de correr, porque están como muy arraigadas. Después pasamos como a esta idea, no a esta idea, en realidad como se corre de lado todo lo que tiene que ver con la religión y empieza a aparecer como la ciencia, como muy fuerte, ¿no? Y acá es visto todo desde una perspectiva o salud o enfermedad. O una cosa o la otra. Y que seguía quizás un poco esto de, bueno, mantenemos al margen, pero mantenemos al margen porque consideramos que esta persona no está capacitada para la sociedad, porque no está capacitada para hacer tales cosas. De allí también surge un poco la terminología estricta. Y esta persona, digamos, era considerada en cierto punto funcional solo en el caso de que se pudiera rehabilitar, ¿no? Como, bueno, yo te doy tantas herramientas, hacemos tantos ejercicios, así no sé si alguna nos sabía, dato como de color en realidad, con todo el tema de la guerra también empieza a surgir lo que es el Pilates. Creo que está mucho de moda y muchos conocen el Pilates, surge a modo de poder rehabilitar a la gente y que desde este lado, bueno, yo te rehabilito, pero no entendiendo la desigualdad y entendiendo que te tengo que dar oportunidades, sino que te estoy rehabilitando para que vos seas funcional a la sociedad tal cual la conocemos. Y después empieza un poco este modelo social al cual nos estamos adentrando, pero cuesta todavía, ¿no? Cuesta porque es esto que decimos, lo vemos en la calle. Lo vemos en la calle a nivel, quizás un sábado a la noche hacemos 20 cuadras y las 20 cuadras que hicimos, los autos están estacionados sobre las rampas. Yo acá les tiro un tip a todos los que quieran colaborar en este tema de la inclusión. Fibrón en la mochila o en la cartera, veo un auto estacionado y le escribo en el vidrio, señor, hay una rampa. Señor, señora.
Porque una vez no se da cuenta, hasta que realmente es usuario de silla de ruedas o tiene algún amigo o conocido que es usuario de silla de ruedas o de bastones canadienses o de cualquier otra cosa que ayude, digamos, a la movilidad. Entonces, digo, nos damos cuenta que todavía cuesta. Ahora, ¿qué es para mí lo importante y lo destacable de esto de ir hacia un modelo social? Es que entendemos que a veces hay una patología que no la podemos negar, ¿no? Como, digo, está ahí. Ahora, lo que sí podemos cambiar es la perspectiva que nosotros le damos a la patología que tenemos. Y en base a esto empiezan a surgir también modelos de apoyo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos de apoyo? Nos referimos a diferentes elementos e intervenciones que colaboran en el día a día de la persona. ¿Sí? Esto ustedes van a ver cuando entren en la bibliografía, que aparece el CIF, yo soy muy mala con las siglas, así que me lo anoté claramente, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y la Salud. Entonces, el CIF lo que empieza a plantear en esta idea de ir hacia un modelo social justamente es que tenemos algo, que una patología que está ahí, que no la podemos negar. Sí. Sí, ¿cómo no? Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y la Salud. Bueno, empieza a plantear esto, que digamos, hay una patología que está ahí, pero también hay un contexto. Y que yo no me puedo olvidar de este contexto, porque este contexto está creado para unos pocos, en realidad. Y cuando hablo de unos pocos, no hago solo referencia a discapacidad motora, que es como lo fuerte, digamos, de este curso, sino para unos pocos en absolutamente todo sentido, ¿no? Entonces la CIF como que viene a plantear esto, y ustedes van a ver que se empieza como a ramificar en el modelo que trae, y en base a eso empieza a decir, bueno, hay como diferentes grados. Por ejemplo, tenemos a alguien cuyo diagnóstico es encefalopatía crónica no evolutiva. Bueno, vamos a ver, para no ponerme por ahí tan técnica, bueno, ¿tiene movimientos involuntarios? Sí, perfecto. Entonces tiene como tal grado, ¿no? Comillas a esto siempre, por favor. Tiene tal grado de afección. Después vamos a ver, ¿tiene hipotonia o tiene hipertonia? Tiene hipotonia, perfecto. Tiene tal grado de afección. Después, ¿puede estar bípedo o no puede estar bípedo? Sí, puede estar bípedo, pero solo por momentos. Entonces, tal grado. Bueno, a ver, ¿está alfabetizado o no está alfabetizada la persona? Sí, no, tal grado. Como que se empieza a poner muy específico, pero todo esto lo hace para llegar a este tema de los apoyos que yo les mencionaba, y que lo que intentan hacer los apoyos es poder dar justamente calidad de vida. Y empiezan a aparecer como diferentes tipos de apoyo, ¿no? Tenemos como apoyo, por ejemplo, intermitente, es como un corto periodo de apoyo. Tenemos apoyos que son generalizados, esto quiere decir que ataca, digamos, como varias esferas de la vida de la persona y que sabemos que van a ser a lo largo del día. ¿Qué es lo importante también de estos modelos de apoyo y de este modelo social que seguimos intentando construir? Que pone, como les decía, al contexto también, acá como prevalente, ¿no? Como, bueno, sí, está bien, hay algo que no lo podemos negar, pero digo, también están habiendo cosas, no sé, ustedes piensen en bares, por ejemplo, o piensen en boliches, que quizás están adaptados para una persona con una parálisis cerebral severa. Porque digo, hay parálisis cerebral, que no sé si alguno conocía este dato, si alguno había escuchado hablar alguna vez de parálisis cerebral, pero hay parálisis que a veces se detectan cuando, por ejemplo, la persona tiene 30 años. Esto quiere decir que, claro, la persona es tan funcional para lo que estamos acostumbrados a ver,
que no se da cuenta, hasta que no llega quizás por ahí, no sé, a un psicotécnico y le hicieron una prueba como demasiado específica, y ahí entonces como le llama la atención y bueno, che, anda a hacerte revisar, y cuando se empieza a hacer revisar, le empiezan a hacer estudios, están con este diagnóstico. Pero para una parálisis cerebral severa, yo la realidad es que todavía no vi ni un solo bar, no vi facultades, no vi demasiados espacios como que estén preparados. Y eso, por más fea o dura que a veces suene la palabra, es discapacitante. Porque digo, está bien, yo quizás me manejo con lenguaje solo a través de pictogramas, no me puedo mover pero manejo una silla motor. ¿Y dónde está la discapacidad? ¿A la facultad que quiero llegar a cursar y no puedo entrar? ¿O la tengo yo? Es polémico, y entiendo que, a ver, es polémico en el sentido de, como les dije principalmente, ¿no? Traer la palabra discapacidad, qué no implica, cómo se la diga, en qué contexto, cómo no. Y acá hay por ahí otras palabras también que también son polémicas y no sé cuántos las han escuchado nombrar. Esto de hablar de igualdad, inclusión y equidad. De hasta dónde las tienen y hasta dónde no. Y este es un debate que a mí me gustaría abrir y que me gustaría dejarlos para que lo piensen y retomarlo recién el último día que nos veamos. Cuando hablamos de este modelo social, ¿qué hacemos? ¿A qué nos queremos referir? ¿Nos queremos referir a igualdad? ¿Nos queremos referir a inclusión? ¿Nos queremos referir a integración? ¿Nos queremos referir a equidad? ¿A qué? Y también, ¿no? Como desde dónde pensamos aportar nosotros para todo esto. Ahora, algunas de las personas que por ahí me dijeron que trabajaban en SEC y todo, muchos mencionaron esto, ¿no? Como que se encontraban perdidos en el abismo, por llamarlo de algún modo. ¿Qué es lo que por ahí les resultó más fuerte? Más fuerte de encontrarse y decir, wow, no sé para dónde salir. Por ahí yo creo que algunas dicen, bueno, algunas cuestiones las puedo pilotear y otras no tanto. Que a veces pasa a la chica como no tiene idea de cómo pasar. Entonces tuve que aprender de ver a mis compañeras, no porque les digo que voy a hacer esta práctica. Ahora aprendí a ver a mis compañeras. Al principio me daba mucho miedo, y ay, no, ¿cómo vamos a levantar? Como un súper estrés, que nunca había estado. Totalmente. Sí. Como mamá de experiencia, ¿no? Milena empezó a hacer silla de ruedas a los 4 años, 4 o 5 años. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que nadie me dijo que yo tenía que tener silla de ruedas, porque yo soy de bebé. Ok. O sea, yo no sabía que tenía que ir a la escuela a tramitarla. Ella estuvo yendo 2 años en una escuela especial, y en la escuela especial no la querían integrar a la escuela común. Pero me hicieron firmar un acta donde me mandaron a la psicóloga porque yo no aceptaba la discapacidad. Pero digo, ellos nunca tampoco me informaron porque yo tenía que recibir a una silla de ruedas. No la querían integrar. Hoy en día está haciendo el para la psicología. Y a esto me refería con el contexto. Entonces, ella pasó hasta los 4 o 5 años por cosas profesionales. Digo, no, un profesional que me quiera servir la tiene que plantear una silla de ruedas porque si no, no va a cambiar nunca. Entonces, veo que hay mucha falta de información hacia los profesionales de muchas cosas. Totalmente. Y también, bueno, como mamá te habrá pasado, y acá la compañera que decía, che, bueno, ¿cómo la paso? ¿Qué hago? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué les parece que debemos hacer, digamos, ¿no? Como profesionales, en este caso. Porque creo que muchos nos pensamos y decimos, bueno, che, pero yo psicólogo. ¿En dónde voy a aprender a pasar a alguien de una silla a la otra?
Y ahí es donde también interviene, bueno, todo esto que venimos hablando de los modelos sociales, tiene que ver con esto de aguantar y hablar y querer integrar la transdisciplina. ¿Sí? Yo toda la información que les traigo hoy, la tengo porque no me cansé, y no me canso todavía, de exprimir a todos los profesionales con los que me rodeo. Kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, otros psicólogos, obviamente, que tienen más experiencia en el área, y cualquier trabajadores sociales. Ahí, por ejemplo, un trabajador social, no sé si te hubiese resuelto la vida, ¿no? pero te hubiese brindado mucha información, quizás. Pero yo veo, por ejemplo, hoy en día, que obviamente estoy totalmente estudiada en el tema, hay plantillas digitales que a eso se le seguro un montón, porque ¿qué le pasa al medio de discapacidad? ¿Las Lightning decís? ¿Cómo? ¿Las Lightning? No sé cómo se llaman. Son chiquitas. Las que no son posturales, digamos. Son de tráfico. Ah, ok, no, sí, yo sé. Chiquitas tienen alrededor a los costados, tienen muchas relaciones que a veces empezarían a caminar, para poder estar toqueteando las cosas. Sí. Porque estos niños tardan en hablar, no porque no sepan, sino porque no tienen el contacto con las cosas. Eso lo vamos a ver en una de nuestras unidades, que es comunicación aumentativa alternativa, como les expliqué. Y lo fuerte que es, porque a veces lo que es patología motora, ustedes no se olviden que todo nuestro aparato fonador no deja de ser un músculo. Y a veces no es que esté dañado por la patología, sino que no está entrenado, como dice la compañera, ¿sí? No está entrenado, entonces tenemos una persona que no es que no se comunica porque no quiere, porque no puede, sino porque no tuvo el estímulo adecuado y por ende su músculo no está entrenado para hacerlo. Y ustedes dirán, bueno, pero pará, Carolina, porque si yo soy psicólogo y tengo que aprender todo esto, no termino nunca, amiga. Y es verdad, igual, ¿no? No terminamos nunca de aprender todo lo que hay para aprender en este mundo. Pero por eso voy a insistir siempre mucho en la transdisciplina, chicos, siempre. Porque nos encontramos con un montón de centros, y que quizás ustedes van a ver que ingresa un paciente y está bien, lo atiende la fono, lo atiende la psicope, lo atiende la psicóloga, lo atiende la teóloga, la kine, la psicomotricista, lo atienden todos, pero no hay comunicación. Y estamos medio como otra vez en la misma, ¿no? Porque hay muchas cosas que sabemos que se aprenden de manera mecánica, que se aprenden por repetición, porque como dijimos, llevan entrenamiento. Ustedes están hoy acá, pueden prestar atención, pueden tomar apuntes, pueden hacer todo, porque tienen entrenamiento de hace años. Desde la primera vez que quizás sus padres o alguno de sus familiares los sentó y les dijo, te llamas Caro, y los agarró, hizo mano sobre mano y les fue explicando. No es de un día para el otro. Insisto, bueno, quizás, ¿cómo es tu nombre? ¿Patricia? Bueno, quizás Patricia también nos va a poder decir de manera más clara lo difícil también que es encontrar un equipo que realmente trabaje de manera transdisciplinaria, ¿no? No sé si te pasó, si tuviste mucho recorrido por profesionales o no. Sí. Hay hospitales que la patología de niña es lo mismo. ¿Cómo? Mielomeningocele urinaria. Bien. Hay hospitales que tienen centros interdisciplinarios. Vos vas un día, te atiende el anestesiólogo, te atiende el traumatólogo, Sí. el neurólogo, el psicólogo. En un mismo día vos te vas con 5 profesionales que te mandaron a hacer un montón de estudios. Y eso sí está bueno, pero no todos los hospitales lo tienen. Bien, no todos los hospitales lo tienen. Y es clave lo que ella acaba de decir. Ella dijo interdisciplinario. ¿Ok? Ustedes, supongo que quizás, o no, no sé, escucharon un poco hablar de esta diferencia entre la interdisciplina y la transdisciplina. ¿Sí? ¿No? Algo como que... Estás escuchando de estas cuentas. Ya me acuerdo de una vez, no estoy informada. Bien.
Yo repito, estoy informada, chicos, desde la cancha. Yo lo que quiero hacer es simplemente darles herramientas. Yo como que siento que es mi deber. A ver si nos entendemos. Yo me siento en el deber de poder transmitir lo que fui aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia? Interdisciplina es lo que cuenta Patricia, ¿no? Como que yo llego a un lugar, vienen los diferentes profesionales y me dicen, sí, hacemos esto, lo evaluamos acá, lo evaluamos allá. Queda ahí. Ahora, la transdisciplina tiene que ver con, yo tengo, por ejemplo, al paciente en mi consultorio 45 minutos, pero esos 45 minutos no solo trabajé desde mi área específicamente, sino que además, como estuve en contacto con los otros profesionales, trabajamos actividades de la vida diaria, trabajamos quizás un poco de actividades que tienen que ver con psicopé, con bono. Tiene que ver con eso, como un espacio en el que realmente la persona se pueda nutrir de lo que todos los profesionales le van como insertando ahí como esta semillita, como esta información constantemente. ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a suponer que siempre les voy a traer el ejemplo de alguien con parálisis cerebral muy severa, pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque como es alguien que justamente necesita apoyo generalizado, después ustedes se van a ir dando cuenta, bueno, quién sí, cómo, en qué apoyo y de manera diferente, y cuándo sí, cuándo no. ¿Chicos? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene este diagnóstico, y yo vengo y quiero, no sé, trabajar emociones, ¿no? Y únicamente, qué sé yo, tengo un paciente que está en su silla de ruedas y está así, ¿no? Porque no tiene tono muscular, no puede controlar y está ahí. Y si yo solo me voy a poner a trabajar emociones, vamos a suponer que saco unas fichitas en las que tiene que reconocer la emoción, decirme si puedo, si no, ¿está? Trabajamos ahí. Si yo me quedo solo con eso, estoy hablando de interdisciplina. Ahora, si yo veo que mi paciente está así, vengo y le digo, bueno, Fulanito, acordate lo que nos dijo la Kine, nos tenemos que poner derechos, acompaña el movimiento para que se ponga derecho. Por ejemplo, le agarro la mano y digo, bueno, ¿ves esta emoción, esta carita? ¿A cuál se le parece? Y continúo, empiezo a aplicar cosas que me enseñó la TEO. Que la TEO me dice, tiene que participar en todas las actividades, porque vos pensás que si estuvieses vos, lo harías todo vos, ¿no? ¿Por qué vos harías por tu paciente algo que puedes ayudar a que lo haga? Y así con todas las disciplinas. Lo mismo con fono. Si la fono viene y me dice, che, no, mira, es una paciente que le cuesta cerrar la boca y está constantemente salivando. Hay que recordarle que cierra, hay que estimularlo un poco con la mano, hacerle este gesto para que trague. Yo la veo a mi paciente también así, no la dejo a la buena del señal porque, ay, no, ya te lo dijo la fono, acordate lo que la fono te dijo. No, incentivo, voy, acompaño lo que tengo que acompañar, tal cual me lo dijo la fono. Y así con absolutamente todas las disciplinas. ¿Sí? Ahí es donde más rica se ve esta diferencia entre transdisciplina e interdisciplina. Y ahora, ¿por qué vamos a intentar velar todo el tiempo por la transdisciplina? Porque no se olviden que lo que nosotros buscamos es la calidad de vida de la persona. Gracias. La calidad de vida de la persona todo el tiempo es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa que nuestro paciente pueda aprender, pueda estar bien, se sienta bien consigo mismo. Más allá de todo. ¿Sí? Vamos por ahí. Lo que quiero hacer es aportarle. Ya sea como acompañante también, ¿no? Como acompañante terapéutico, porque imagínense, si volvemos a esta situación, tengo una persona ahí, y como acompañante lo único que hago, no me malinterpreten, estoy siendo muy extremista, ¿no? Lo único que hago es sentarme y charlarle. ¿Y qué le colabora? ¿No? Además de la charla, el diálogo, el respetar el tiempo, el ida y vuelta. ¿En qué le quiero colaborar? También entiendo
que a veces es muy difícil como quizás acompañantes tener la llegada a los otros profesionales tratantes. No lo vamos a negar, pero ahí también está bueno esto de poder hablar con las familias, mantenernos en contacto. Sí, uy, fue a terapia, uy, ¿cómo le fue? ¿De qué hablaron? ¿Qué dijeron? Como siempre desde ese lugar, siempre desde ahí. No me quiero ir por las ramas, pero claramente ya me fui por las ramas. Así que voy a chequear acá qué cosas me anoté un poquito. Bueno, estamos en un curso en el que hablamos de discapacidad, mencionamos la discapacidad, y no les pregunté si sabían los tipos de discapacidad que conocemos y la clasificación tal cual está ahora. ¿Alguien? No. Bien. No sé si interrumpir. Bien. ¿Cuáles serían las disciplinas ideales para abordar la discapacidad motora desde la transdisciplina? Bueno, el tema es que si me preguntan a mí, yo siempre voy a decir todas. Es lo que venía diciendo, o sea, si hablamos de discapacidad motora, está buenísimo tener un terapista ocupacional. Si vamos a meter un poco de cuestiones de alfabetización, está buenísimo que haya un psicopedagogo. Psicomotricista, bueno, ¿no? No solo por esto, quizás uno está acostumbrado que cuando menciona la fono hace referencia a el hablar, al simple hecho de hablar. Y las fonos no saben el campo de trabajo que tienen y lo clarísima que la tienen. No solo en habla, sino en cuestiones de deglución, en cuestiones de respiración. Entonces, para alguien que tiene discapacidad motor, esto también es muy importante. Psicólogos, por supuesto, somos muy importantes y tenemos mucho para aportar también. Y obviamente esto también va a depender de cada caso particular, ¿no? De cada caso particular y de cada obra social y de cada club en particular. Y va a sonar horrible, pero es así, gente. Lamentablemente es así. No saben, tiene un chico que tiene su certificado único de discapacidad, la tiene, le hace el certificado, no, che, necesita una silla postural de tal y tal marca, bla, 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 bla. Chicos, saben tardar hasta 3 años en entregarle una silla postural. Algo que es su herramienta de vida. 4, dice Patricia. Con recurso de amparo, chicos, es un divague. Es un divague. Cirugía, porque no le dan la plata. Sí, no, digo, y por mencionar solo algunas, digo, desde que no les quieran cubrir los tipos de terapia, desde los chicos que van a hacer que no les quieran cubrir los transportes, de Repetir todos los papeles repetir los papeles, de que le quieren pedir cada vez todos los meses a absolutamente todos los profesionales un informe, porque si no, no te lo voy a cubrir y no te hago el reintegro, porque... Sí, pues yo tengo a mi prima que sufre de discapacidad. En sí no sé cuál es la discapacidad porque ella tenía problemas de habla de chiquita y fue con audióloga, psicóloga, pedagogía y todos los meses, para todos los años tiene que hacer para la obra social todo el trámite. Se tardan meses para que le den el certificado de discapacidad y es todo muy embólico porque ponen también ella tiene que hacer todo. Aparte de su terapia de suerte, la obra social cubre bastante. Y de suerte también trabajaron bastante bien porque trabajan todos los profesionales trabajan juntos y van comunicándose entre ellos y también hablan con los padres, con los tíos para que también aporten en la casa. El tema de que la obra social tenga que hacer todos esos trámites de papeles para que pueda tener esa ayuda, es todo, sí, todo un trabajo. Eso y la gente que no controla esfínteres, chicos. La gente que no controla esfínteres que necesita pañales, o la gente que necesita botón para alimentarse por sonda, es muy polémico, ¿no? Porque yo siempre digo esto, bueno, desde la transdisciplina hay un montón de profesionales que tienen muchísimo para aportar, pero hay una burocracia que no la podemos negar. Y miren que, bueno, hago así como si tuviésemos 1 millón de recursos y 1 millón de cosas, hay leyes
hay amparos, hay normas, hay un montón de cuestiones, pero que como siempre no se cumplen. Y aún así, yo no sé, Patricia, si por ahí vos tenías este dato, nuestro país es uno de los países más avanzados en cuestiones de leyes y de normas respecto a la discapacidad. Creo que es uno de los únicos que tienen el discapacidad. En otros países solamente los padres que se están de todo. Totalmente. Y se van a ir dando cuenta que cuando una persona por ahí tiene una discapacidad que necesita apoyos más generalizados, se necesita. Pero, vale, materiales adaptados. Sillas de ruedas, que en realidad sillas de ruedas deberían de tener dos, deberían tener la de postura, que ya la van a ver cuál es la diferencia, y deberían tener una de descanso que permite relajar la postura. Deberían de tener elevadores, deberían de tener, o switch, o carpetas con pictogramas, o cosas que estén todas cubiertas. Son un montón de elementos que son carísimos, pero carísimos a niveles desorbitantes. Un bipedestador, por ejemplo, usado para una persona de aproximadamente 16 años de edad, no baja de 200.000 pesos. Un bipedestador. Imagínense una silla de ruedas, con todo lo que implica, ¿no? Porque en el uso diario se desgasta, se rompen los apoyapiés, se rompen las sujeciones, las manijas, un montón de cosas. Entonces, retomando un poco la pregunta que me hacían, las leyes las hicieron para romperlas, mi demostración de ello, un poquito así. Pero bueno, respondiendo al tema de las disciplinas ideales, es esto, son todas las que pueden aportar siempre son bienvenidas, todas tienen su punto de especificidad, y no hay ninguna que uno venga y diga, por ejemplo, no sé, voy a nombrar PO porque por los PO, chicos, quieren que lo sepan. Ay no, ¿para qué sirve PO? ¿Qué porquería? No, ni de casualidad. Ni de casualidad. Yo hace muy poco, un papelón también. O sea, nuestra facultad tiene carrera de terapia ocupacional y yo no sabía ni que existía y mucho menos qué hacían los terapeutas ocupacionales. No sé si alguien sabe qué hacen los terapeutas ocupacionales. Bueno. Es súper interesante. Y vos fíjate que muchos compañeros dijeron, sí, no sé. Es una carrera que también está como muy... Es como que estamos los que solo tratamos locos y los terapeutas ocupacionales, que todavía no sabemos qué hacen. Así que imagínense, si nosotros mismos, estudiantes de la Facultad de Psicología, no sabemos qué hacen los peor, imagínense la vuelta que da la burocracia para cubrir la sesión. No para. No es una cosa de locos. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Algo para contar, algo para preguntar, decir, aclarar, comentar, compartir? Sí. Sí. Totalmente. Totalmente. Son muy pocos los lugares que realmente se encargan de hacer transdisciplina y de que todos los profesionales estén comunicados, pero la mayoría de los casos es lo que nos cuenta el compañero. No hay comunicación. Y que por ahí, no sé, vos lo llamás y decís, bueno, che, ¿y qué trabajaste? No, trabajamos con actividades de un solo comando. Tipo, bueno, pero ¿qué es una actividad de un solo comando? No sé qué es un solo comando. No sé qué es un comando, no estoy segura de saberlo. Ay, bueno, no tengo tiempo. Pasa. Digo, a ver, no es un mundo hermoso en el sentido de que a mí como a veces se genera como una competencia media rara ahí, media
vos decís, ¿de dónde salió? Pero creo que hasta nuestro deber, porque como dijo el compañero, también es hasta algo ético, es romper las pelotas. Es ir, incomodar al profesional si te tengo que incomodar, ya, discúlpame, pero a veces también uno tiene que ser un poco pillo, comillas, y decirle, che, discúlpame, pero ¿vos sabés qué? No sé qué, ¿me puedes enseñar vos que la tenés re clara? Un poquito de flores por ahí. Totalmente. O sea, es fuerte porque digo, che, sos un profesional, tenemos una persona en común, me parece que es lo mínimo que podrías hacer, en realidad. Pero bueno, en este mundo uno se las tiene que ingeniar y tiene que poder sacar herramientas de donde no las hay. También, en cierto punto. ¿Acá aparece algo más? No. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, ¿no? Sí, sí. Súper bien, me Sí. encanta. Bueno, esperen, voy a chusmear un poco el cronograma, porque no les quiero inventar. ¿Vos lo tenés ahí a mano? Para. No me lo mandé. Hay gente escribiéndome por privado, diciéndome, ¿qué pasó que se cortó el Zoom? Pero chicos, esperen, cálmense, No, ya pero lo pará, hace un resolvieron. montón, ahora se solucionó. Sí, bueno, pero yo lo agarré recién ahora. Uy, miren, bueno. Me voy a introducir en lo que sigue. Porque la clase que viene es muy práctica. Muy, muy práctica. Cuando digo muy, es muy. Así que agárrense porque van a tener que ponerse a laburar desde ya. ¿Cómo les spoileé? Comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué les dice esto? ¿Cómo? Que va creciendo. Que va creciendo. Quiero saber los que están virtuales. Buscar una forma de comunicación alternativa justamente a lo convencional, ¿no? Me habla que aumente la posibilidad de interactuar. Ahí ocurre. Bien. Alguien por ahí, no sé si dijo algo o me preguntó algo. ¿Cómo? Ah, comunicación aumentativa alternativa. Que no es necesariamente verbal. También va por ahí. Sí, tiene que ver un poco con eso. La compañera me explicó re bien. O sea, para mí está haciendo trampa con algo y ella ya conoce o algo así. A mí, chicos, la primera vez que me dijeron comunicación aumentativa alternativa, yo dije, campeón, no tengo ni idea de qué es esto. Dame un curso acelerado porque no sé para dónde salir disparando. Y ella lo explicó muy bien, tiene que ver con esto, ¿sí? Alternativa que comunicación aumentativa alternativa. Aumentativa de aumentar. La compañera lo explicó muy bien. Tiene que ver con diferentes herramientas y sistemas que en este caso ayuden a que la persona se comunique de una manera que no es la que estamos acostumbrados a conocer, es decir, esto que estamos haciendo nosotros. Y por otro lado, también herramientas que quizás la comunicación que ella tiene la aumente, la dispare. Haga que se vaya en aumento, como dice la palabra. Que dijo la compañera lo que acabo de decir. Nada más que ella lo explicó mejor. Tiene que ver con eso. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes qué creen que van a tener que hacer como actividad? Yo decir que me encanta que estés perdido como turco en la vida. Acá preguntan, herramientas que dispara la comunicación que la persona tiene, no entendí bien. Claro, hay veces que tenemos personas que vienen con una comunicación muy básica, por llamarlo de algún modo. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás tenés una persona que solo dice sí y no, no dice otra cosa. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar herramientas que potencien eso. ¿Sí? Y alternativa viene más del lado cuando quizás la persona tiene muy afectada el aparato fonador, entonces no puede verbalizar, ahí utilizamos otro tipo de herramientas.
que ya van a ver que hay arrolete. Un ejemplo son las carpetas con pictogramas. Sí. Que están más conocidas, o quizás los pictogramas están más asociados para hablar de trastorno del espectro autista. Muchos a veces lo conocen desde ese lado. Y sí, son un tipo de comunicación audiovisual. Lo son, sin duda alguna. Pictogramas, no, ¿hay alguien que nunca escuchó hablar de pictogramas? Mucho. Bien. Los pictogramas, después no se preocupen, que la clase que viene yo les voy a tener un PowerPoint con un montón de fotos hermosas. Los pictogramas son unas imágenes, bueno, sí, yo hago así, chiquitas, pero las puedes imprimir en la fotografía si se te antoja, ¿no? Que tienen dibujada una acción, o lo que sea, casa, por ejemplo, mesa, tienen la palabra abajo. Entonces, esto lo usamos para múltiples motivos. Desde escolarizar, desde que la persona pueda empezar a comunicarse con un otro que quizás no sean los más allegados. Después también les voy a poner ejemplos de qué es el escuchar, mejor dicho. Ejemplos de chicos que quizás pueden verbalizar, pero si uno no tiene afinado el oído, dice, no sé qué me está diciendo, y no va a hacerlo. Entonces ahí lo que hacemos es dar herramientas para que se pueda comunicar con cualquier otro, que no solo quede en el núcleo familiar. Lara, ¿me ibas a decir algo? Lara, ¿me ibas a decir algo? Ah, te vi como si quedando ahí, dije, ¿qué pasó? Nada, sí. Una manera puede ser escribir, y la persona puede escribir. Una manera puede ser escribir, pero que no se te olvide que si nosotros estamos empezando a implementar pictogramas, es porque no tiene alfabetización o lectoescritura en este sentido estricto de, bueno, sí, escritura y poder leer. Tiene que ver un poco con eso. ¿Sí? Quizás una persona que ya tiene súper entrenado los pictogramas, después también les voy a traer un video de alguien que tiene muy entrenado, y que quizás vos le decís, bueno, ¿qué es esto? Y te dice casa, bueno, escríbelo, y te lo escribe súper bien. Pero va como por ahí, por ahí. Sí, ¿no? Ah, pensé que había levantado la mano. Sí. Sí. También lo que tiene de importante, quizás ustedes sí, a veces le preguntan a algunos otros profesionales que dicen, ¿pictogramas? No. Hay gente que detesta los pictogramas, porque ¿qué pasa? Hay algunos profesionales que empiezan a hablar con pictogramas, pero se olvidan que el pictograma es un apoyo más de otros tantos, que la idea es ir retirando de a poco el apoyo o ir cambiándole el apoyo, siempre según el caso. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que ya escucha la palabra pictograma y se quiere salir corriendo. Y dice, no, yo con eso no trabajo. Bueno, está bien, dame otra cosa, por ahí se trabaja con eso, pero bueno. Hay una persona que está vinculada a los pictogramas y en el último tiempo se hizo muy famosa. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar a Mateo Salvato. Bueno. Mateo Salvato es muy joven, nivel, no sé si llega a los 22 años de edad, que creó una aplicación. Esta aplicación se llama Háblalo, y lo que contiene son pictogramas. Hace un tiempo vos descargabas Háblalo y como que podías elegir un nivel. ¿Por qué? No, eso se los voy a contar con mentiras, voy a contar de historia. Bueno, cuestión que tenía como diferentes niveles y en base a eso tenía que ver con la cantidad de que tenía más pictogramas o menos pictogramas. Ahora, no sé por qué, a mí al menos esa opción no me aparece, será de la cantidad de veces que lo descargué y lo eliminé, quizás.
Entonces te aparecen como pictogramas estándares, pero vos podés crear unos nuevos. Ya esto sí se los spoileo para que no se olviden la clase que viene, y también para los que están virtual, descárguense la aplicación Háblalo. Háblalo. Así que hablar. Igual si quieren después les mandamos el link para los que están en el grupo de WhatsApp o para les mandamos ahí el link para que se lo puedan descargar. Y ahí van a ver la bibliografía, una breve cita contando ahí un poco de lo que es la comunicación aumentativa alternativa. Bien. Y vieron que me fui de las ramas y nunca dije los tipos de discapacidad. Y nadie me avisó que esto estaba ocurriendo. Bueno, hay un tipo de discapacidad del cual todos, tanto en este lugar como por Zoom, ya escucharon hablar. Que es la discapacidad motora. Bien, sí, muy bien. Es la discapacidad motora. Está asociada, obviamente, a afecciones en la marcha, pero y afecciones, como dijo una de las compañeras que trabajaba en el que es neuromotor. Esto quiere decir que hay una lesión que como consecuencia principal tiene la afección de los motores. ¿Cómo? De lo motor, como principal característica. Sí, decía que la discapacidad motora en realidad es más lo que llamamos neuromotor, porque hay una patología, algo que incide en lo neurológico y tiene como principal consecuencia la afección motora. Después hay otra que como estudiantes de psicología, si me dicen no la conozco, me están mintiendo en la cara a nivel Dios. Necesito que los que están acá virtual también participen, porque si no, están al arco, chicos. Quiero que lo sepan. Te lo digo así, de manteca. Otro tipo de discapacidad que todo tipo de estudiante la conoce. Y les spoileo, tiene mucho que ver con el nombre de la carrera. Ay, por ahí, psíquica. Sí. Discapacidad psíquica. Que acá entra, sí. Ahí hay un gris, tan gris que te diría que ¿por qué la cognitiva? El nombre creo que ya lo dice y estamos hablando de la gran brecha que tenemos entre psicoanálisis y TCC, ¿no? De esto de decir, por ejemplo, una psicosis quizás no tiene nada de cognitivo. Y hay estudios que dicen, no, che, pará, sí tiene algo de cognitivo, pues yo hago una resonancia con contraste y me sale. No estoy inventando nada. Entonces, como que se generalizó más a lo que es discapacidad psíquica. Que creo que tiene que ver un poco con esto de decir, bueno, no lo puedo localizar, como concretamente, no tengo algo que me lo muestre, más allá de todas las baterías técnicas que hay, como que a la gente no le alcanza, ¿no? Necesita como ese otro que todo lo que implica la psiquis puramente no lo tiene. ¿Qué otra? Esa, bueno, ya la reconocían. Después tenemos discapacidades sensoriales. Como la palabra lo dice, tiene que ver con las afecciones de los sentidos. La más común, o la que más solemos escuchar, ¿se imaginarán cuáles son? Exactamente. La sordera, la ceguera. Tiene que ver con eso, un poquito. Después hay más. Pero como yo fui mal estudiante siempre, chicos, ahora me lo olvidé, pero por eso me las anoté. No, mentira. Bien. Mental cognitiva. Mental cognitiva. Lo traté de mandar hace rato y no me dejaba. Perfecto.
Después también está, esta también es muy polémica. Ya se los spoileo. La intelectual. Sí, te dan ganas de decir. ¿Por qué? Pero te juro que viene un salvavidas ahora. Solo tenés que esperar un tantito y viene un salvavidas. ¿Qué podemos decir de la intelectual? Que en realidad hay algo como medio raro, que les gustó poner nombre intelectual. También tiene una larga historia que está en la bibliografía. Es como la primera discapacidad en cierto punto reconocida a nivel histórico, entonces como no la terminaron de erradicar nunca. Después tenemos otra. ¿Cómo se puede realizar terapia con una persona sordomuda? A mí esta pregunta no sé quién fue, pero gracias por tanto, pero me corto un poco. Candela. Aquí el nombre arriba, chicos. Soy increíble. Gracias, Cande. Primero, vamos a ver qué tipo de terapia vas a plantear, qué tenés que tratar. Pero para eso está lo que veníamos hablando de la comunicación aumentativa alternativa, porque hay los pictogramas, son de gran ayuda, lengua de señas también, por favor no nos olvidemos, y depende también la alfabetización que tienes, porque también se puede escribir, y hay muchos sordomudos que quizás nosotros tenemos que buscar el modo de comunicarnos porque ellos leen los labios. Bueno, ahí tenés que ir viendo, ¿por qué? Porque si tiene ceguera, pero no tiene sordera, o una sordera tan, digo, extrema, ¿no? No escucha absolutamente nada. Si no tiene, dije, bien, estaba bien, me dije, ya veo que arranca por cualquier lado. Si no tiene, ahí lo que empezamos a usar es otro tipo de comunicación aumentativa alternativa que implica a los sonidos. No, a veces es el nombre de la palabra, completamente. No, también nos olviden que está el braille. ¿Sí? El braille es la más común, la más conocida, la que creo que nadie sabe usar. Yo, de hecho, hago una culpa no sé usar el braille. Y si la persona directamente, bueno, nada, si lo escucha, tenemos braille, que es la más conocida hasta ahora. Honestamente, si hay algún otro tipo de herramienta más usar el braille, como que desconozco. Sí, pensando ahora en voz alta, se podrían hacer muchas cosas a través de las vibraciones, ¿no? Y uno también lo va trabajando esto, por ejemplo, si es con vibraciones. A ver, va a ser muy polémico, pero ustedes piensen que esto es mecanizar, es trabajar, es trabajar, es trabajar, es trabajar, es trabajar. No es de un día para el otro. Entonces, si yo apoyo y tengo vibraciones, ¿no? Y te voy a dar un vaso de agua. Te golpeo 2 veces. Vos vas a sentir la vibración, entonces te acerco el vaso de agua. La primera vez, quizás vamos a estar desencontrados, no vas a entender qué está pasando, pero si yo soy repetitivo y lo voy mecanizando, vos vas a entender que cuando sientas esta vibración, detrás de eso viene un vaso de agua. Lo mismo para cuestiones básicas, tanto para sí como para acá. Que cuando la comunicación en principio es escasa o casi nula, utilizamos elementos que nos ayuden, aunque sea con esto básico del sí o no. ¿Sí? Después, Para que claro, hay otra antes. a ver. Leí que la gran mayoría no son mudos, sino que no pueden hablar, tal vez porque no se desarrolló el lenguaje por la misma sordera, pero tienen la capacidad para hablar. Esto es así. Exactamente, es lo que queríamos hablar. No, eso es viejo, eso es viejo. Sí. Claro, creo que lo funcionaba recién, pero no había trabajado bien, perfecto. Ay, qué gente atenta, qué bien. Después tenemos otro tipo de discapacidad, todavía no viene el salvavidas, pero un pelín más, que es, sí, Cuando estamos hablando de la regulación era para la ceguera. cuando estamos hablando de ceguera y de sordera. Tiene otro tipo de discapacidad que todavía no se salvavidas, que es la discapacidad visceral.
No. B corta. Visceral. Tiene que ver con las vísceras. Claro está. Pero tiene que ver un poco con pensarlo desde, por ejemplo, un infarto en el corazón. ¿No? Yo tengo un infarto y vamos a suponer que a través de ese infarto estuve 4 meses en terapia intensiva. ¿No? Estuve 4 meses en terapia intensiva, no tuve asistencia de kine. ¿Qué le pasa a mi musculatura? Se deteriora. Mi musculatura se deteriora. Si estuve en un coma si estuve en un coma inducido por lo que fue la cirugía, es muy probable que cuando despierte tenga algunas lagunas, haya algún lenguaje o algo que trabajar, ¿sí? Entonces a eso se refiere un poco con discapacidad visceral. Y acá sí viene el salvavidas. Discapacidad múltiple. Que honestamente creo que en realidad cada vez que tenemos que hablar de discapacidad, hay que hablar de discapacidad múltiple. ¿Por qué? Porque en el caso de esta persona que mencionábamos recién, si tiene un ataque al corazón y después está debilitado de piernas porque perdió masa muscular, y es muy probable que necesite silla de ruedas. Y estamos hablando de una discapacidad motora, en este caso secundaria, por eso va a ser múltiple. ¿Sí? Lo mismo cuando, digo, en el caso contrario, cuando hablamos de parálisis cerebral, empieza a acarrear otras, a veces, discapacidades que invitan a la discapacidad múltiple. Como problemas en la ilusión y todo esto. Junta todas las discapacidades son un conjunto de ellas, ¿no? Sí, lo que tiene un poco la discapacidad múltiple, que como todo lo bello que a veces piensa el ser humano, utiliza un término para aquello que quizás no puede definir concretamente en una sola palabra, ¿no? Entonces por eso digo, bueno, que creo que hay que empezar a hablar un poco de discapacidad múltiple, de traerlo a colación, porque siempre hay otros factores, ya sea de manera secundaria o no. Entiendo que también a veces esto de mencionar un único tipo de discapacidad y ser tan específico en algo, tiene que ver con cómo vamos a encarar el tratamiento y a raíz de qué, ¿no? Pero no se olviden que la comunicación es lo que forja todos nuestros modelos cognitivos, nuestro puede pensar, nuestro absolutamente todo, y empieza a pasar esto, ¿no? Que quizás uno habla de una discapacidad en específica y se empieza a generalizar tanto, que por ahí el resto cree que se olvidó de toda una cuestión contextual o de afecciones secundarias, cuando en realidad no era así, sino era una cuestión de agilizar, por llamarlo de algún modo, ¿no? ¿Preguntas? No sé si, Cintia, no sé si ahí te aclaré tu duda. ¿Hasta acá preguntas? Sí. ¿Un solo qué, perdón? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Por eso traíamos esta colación de que yo digo que para mí se debería hablar de discapacidad múltiple desde el hecho de como una cosa empieza a afectar muchas, y a veces por querer agilizar y mencionar solo una, nos olvidamos del resto o se empieza a generalizar del resto de las aristas que no quedan ahí como tan visibles. ¿Sí? Y va más que nada por ahí. Ya enviaron el formulario. No, ni idea. ¿Qué es esto del formulario? La asistencia debe ser la asistencia, sí, ya la mandamos. Es la que está arriba en el chat, el link, Sí. ¿no? Te la vuelvo a mandar. Bien. El link de la intelectual, como es que lo que tiene de intelectual es que viene mucho con esto del retraso mental, ¿no?
va como un poco de la mano por ahí. Y a veces es leve por esto mismo que decimos. Es intelectual, pero como a raíz de qué, ¿no? ¿O por qué? Y acá es donde tenemos la complejidad de decimos, bueno, pará, abramos las aristas, miremos más, pero a la vez buscamos el foco. Esto siempre por el simple hecho de que uno no, como que tenemos mucho de necesitar el saber por qué. Y el querer llegar a la raíz, ¿no? Que sí, en algunos casos está bueno, pero cuando nos metemos mucho con eso, nos olvidamos de todo el proceso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Él está tentado y me hace reír. Vos estás tentado y yo me estoy a punto de... Él me ayudó a hacer el link de asistencia mientras yo estaba acá para no cerrar el Zoom y me dio a cargar su celular. Y le mandé por acá si pasaba el link creyendo que seguía acá, pero, o sea, yo le puse a cargar el celular. Y se río. Yo lo vieron. Pero después se me acordé. Bueno, me he hidratado. Quiero retomar un poquito esto. ¿Se acuerdan que les dije que hablemos de lo que es integrar, de lo que es igualdad, de lo que es incluir, de lo que es... Creo que ya por ahí hablamos un poquito más de algunas cuestiones. ¿Ustedes qué creen que deberíamos hacer? ¿Deberíamos incluir? Sí. ¿Eh? ¿Cómo más que usted? Ok. Ujú. Sí. Termina siendo eso. Exclusión al final. Los que están online, chicos, miro para atrás pensando que están ahí. No, acá los que están online, quiero saber qué opinan. Integrar, ¿ustedes piensan que hay que buscar equidad, igualdad, inclusión? Quiero saber qué opinan. Incluir, pero no en el sentido de que no se elimine la diferencia, tratándola de normalizar un estereotipo de salud. Sino más, sino más bien, sí, ahí va. Sino más bien la equidad, teniendo en cuenta las diferentes necesidades. Integrar para que haya equidad. Les están pasando el trapo acá porque se pusieron las pilas. Sí, yo estuve en el de integración escolar y justamente la idea que se planteaba es que en sí hay que integrar, pero justamente llegar a un punto en donde esa palabra ni siquiera se usa. Porque no es, ya la estás como excluyendo, es como alguien que está por fuera que tiene que meterse. No, no tiene que meterse, tiene que estar todo adaptado para absolutamente todos y para todas las capacidades. Sí. Usted la materia que se acá, Vamos. si mal no recuerdo, es todo el proceso de crear, porque este, por ejemplo, que nos era que venía dentro adentro, no es así, nuevamente, meter adentro de la bolsa, pero marcando la diferencia. En cambio, incluir es todo lo mismo. Y por ahí muchas veces me pasa, después de haber usado con él, me pasa que se me puesto de otra manera. Por ejemplo, mi padre se va a una escuela primaria, tiene una compañita que tiene una capacidad sola. Ok. ¿Muletas o bastones canadienses? No, muletas. Sí. Bueno, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que la arena siempre la hacen salir antes que los demás. O sea, la arena no hace la fila y sale con todo el instrumento. La hacen salir a la arena a la vista de todo el colegio,
¿Sabes qué opino que es eso? Para los que seguro lo escucharon ahí, una compañera está contando que tiene una hijada, ¿te inventé hijado? Ah, no, está bien. Que va al colegio, yo ya le inventé otro parentesco, bueno, que va al colegio privado y que tiene al colegio privado, dije, chicos, estoy re mal. Bueno, no importa, el colegio primario, ahí está, y me salió. Y que tiene una compañerita que usa muletas, y hablando de todo esto de integrar o incluir o para dónde salimos corriendo, dice que la hacen salir antes a la vista de todo el colegio. ¿Sabes? ¿Con qué tiene que ver eso para mí? Con el miedo. Con el miedo de qué hacemos si sale con todos los chicos y son atropellados y se caen. Ay, a vos ningún chico se te cayó en el colegio nunca. Ningún chico se te abrió la pera, seguro. O te salió con un huevo así o los morado. ¿Por qué no se puede caer? Golpear. ¿No? Como también pensar un poco esto. Digo, a mí eso es algo que me dejó. Voy a sacar este poco para que puedan participar. Me dejó así. En este lugar donde yo estaba haciendo el voluntariado, hay una parte del grupo de chicos con el que yo estaba que ellos iban a rendir primero y segundo grado. Y cuando lo rinden, van un día a un colegio X y lo rinden ahí, ¿no? Resulta que nosotros llegamos con los pibes ahí, bla, no sé qué, y justo estaban en recreo los del colegio, ¿no? Estaban ahí mientras jugando a la pelota, y pelotazo viene y viene la directora, los chicos como si hubiesen dicho, no sé, viene un huracán que va a volar a todos los pibes, una cosa así. Y empieza a correr a los chicos ahí, y les dice, no, vayan para allá, no sé cosa, que golpeen a los chicos, pobrecitos, que los van a golpear y que van a dar un pelotazo. Y como que uno se queda así, y dice, yo creo que la mayoría de nosotros, quizás, menos Patricia, que es por ahí la que tiene más llegada, si una persona viene y nos habla así, más con esa energía y como con esa cosa de alerta, nosotros decimos, ay, sí, corramos a los pibes. Y cuando te tenés 2 segundos, decís, ¿por qué no voy a correr? ¿Por qué no se tendría que dar un pelotazo? Está bien, después de sacar la conclusión, quizás no, pero, digo, son los gajes de oficio, en cierto punto. Como hasta dónde la sobreprotección, ¿no? Y hasta dónde nos lleva el miedo. El trato especial, el trato diferencial. Sí. Voy a hablarlo con experiencias personales. Mi hija hace actividades desde cada municipio, la base, la rueda, y el municipio ponía siempre todos los veranos colonias. Y colonias para chicos convencionales, para chicos con problemas mentales, pero nunca para chicos con problemas con discapacidad. Siempre pasa esto, que a chicos con discapacidad motora no tienen cuidado, porque como que la gente tiene miedo de ir a silla de ruedas. Este año logramos que pongan danza en la escuela principal para chicos con silla de ruedas. Y el planteo fue, dice, sí, me dice la directora de la escuela, dice, sí, estamos en un proyecto de abrir la escuela hacia la integración de discapacidad, pero con problemas mentales. Digo, pero para llevar siempre todo desabarcado con los chicos con problemas mentales, porque la silla de ruedas no muerde. Digo, los chicos, las sillas de ruedas, no las tenés que llevar, nada. Bueno, sí, lo logramos. Bien. Pero vos ahí me llamás y yo voy también a hacer justicia por mano propia. Lo que te dije al principio, hay mucho miedo Sí, totalmente. a ver una silla de ruedas. Los chicos se trabajan todo. O sea, como no los tenés que subir al piso, los chicos están solo, los chicos tienen que contar solo, con su verdad no los necesitan subiendo, ¿no? Eso no. ¿Y cómo muevo una silla de ruedas, no? ¿Cómo hago? Sí. Además del miedo pasa por la desinformación también. Quizás no se quieren hacer cargo de la situación solamente por eso, por no tener información y cómo actuar. Es
que no les pasa o no les parece que el miedo muchas veces es desinformación en sí mismo. ante lo desconocido. Totalmente, óxido, taladrarán el cerebro con eso, ¿no? Digo, completamente. Una vez dice, ay, no, le tengo miedo a tal cosa, pero te hizo algo alguna vez, o te pasó, lo viste, ¿no? No. Ay, entonces, no, bueno, es que yo me imagino que es así, es. Bueno, no te lo imagines, vivilo. Llevar a la experiencia, hacé. ¿Qué dicen acá? A ver, ahí están opinando sobre la historia. Porque si nuestro objetivo es mejorar calidad de vida, deberíamos integrar y dar esta, totalmente. Hay como un prefijo. Ay, no, mal, estoy muy mal. Las muletas son temporales o definitivas. Bien. Definitiva, dice la compañera. ¿Cómo pensar que ellos por sí solos no pueden hacer nada y eso a cierto punto no les gusta animarse a probar y aprender a manejar por sí solos? Completamente de acuerdo con Cintia. Berenice, hay que cuestionar lo que nosotros como sociedad pensamos que puede hacer una persona con discapacidad y lo que realmente puede hacer. Poder cuestionarnos los propios supuestos que tenemos, poder ir más allá de la discapacidad y en lugar de participar. Sí. Se estigmatiza y no se logra esa equidad, es el miedo a no saber cómo tratarlos, falta de información. Completamente de acuerdo. Y esa también es la idea como de esto, ¿no? Como traer información. Quiero que sepan que voy a ser muy pesada y esta no va a ser la primera vez y la última vez que van a ver esta cara. Me voy a poner muy insistente con todo este temita. Iba a decir algo más respecto a todo esto y ahora como que se me fue. No te puedo ayudar. No estás en mi cabeza, me parece. Esto. A los que trabajan en sed y todo. ¿Cuánto dura la clase? Me la quieren cortar, No me la quieras cortar, yo estoy horas así, no. Ya terminamos. Sí, en porque breve. debe venir una clase después. Ok, ya en breve terminamos. A los que están trabajando en sed y todo, no sé si les pasa que cuando cuentan dónde están trabajando y cómo son las personas con las que ustedes trabajan, te dicen, ay no, pobrecito, ¿y cómo haces? ¿Pero y qué hacen? Porque nunca trabajan ahí. ¿Cómo podés trabajar ahí? Si a ustedes les pasó, a mí sí, me pasó, y eso también me indigna. Que una persona venga y me diga, no, pero ¿cómo haces para hablar? ¿Te entiende mejor que vos? Sí. Ves tu cara y no me ando quejando, decirlo. Bueno, me pasa eso, chicos. Discúlpenme, yo suelo tirar siempre esas respuestas, pero para correr también, ¿no? Al otro desde este lugar de seguir diciendo, ay, no, pero pobre, ay, no, como, no, bueno, basta, corrámoslo. De hecho, me pasa que como yo sigo trabajando en el área, yo a veces subo videos, subo fotos, subo todo, y mi mamá todavía no se quitó la costumbre, no sé si 4 años de trabajo en el rubro, y no se quitó la costumbre, que a veces me dice, ay, pobrecita, mirá lo que le hace. ¿Qué quiere que le haga? Que me siente al lado de ella y la mire. Y sí, nos estamos divirtiendo, estamos jugando, estamos creando, la estamos pasando bien. No sé qué tipo de. Y ahí me dice, bueno, pasamos justo. Sí. Algún punto se para esto, también por ejemplo, de la calle que te ayuda, y uno no sabe cómo se hace también, no se ni siquiera te ayuda, pero uno por ahí como la vida de área o por la gente que va a hacer. Y no hay otra forma de uno saber si está o sea, creo que está bueno esto de estar normal para que otro que entiende que se van a poder usar. No lo hacemos ahí, no lo estamos en la época con estas situaciones. Puede pasar, pero no nunca vamos a llevar a explicar. Pero es que solo hay una poder estar en este lugar de error para aprender. Pero viste que también pasa mucho esto de, bueno, sí, en el que hago y en realidad me quedo sin hacer nada. Che, ¿no se te ocurrió preguntarle cómo lo podías ayudar? Es que eso me ha pasado que hay gente que
entiende capaz un montón de cosas y es capaz un montón de cosas y es como estás ahí. O sea, creo que lo mejor siempre es preguntar, pero también encontrar el lugar donde cosas que por ahí, bueno, capaz que acá no estudiar la letra, para no presenciar lo peor. Total. Inclusive, mucho esto de que si por ahí los ven con alguien, es decir, no sé, vamos a suponer que ella es usuaria de silla de ruedas y ella la está acompañando. ¡Ay! ¿Y cómo está? Y preguntarle. ¿Y pero ¿y cómo? Vos preguntale y yo te ayudo, pero preguntale si yo no tengo ni idea cómo está. Viendo para acá, y parece que ya está atrás todo, o yo una amiga mía me dice, que me ayuda a la que digo, no puede contar en el sentido de que no, como hay que usar la rampa, que levantar Sí. nada, me pasa la mía, todo va a ir por un montón, antes de todo moverlo más, es más, Claro. Total. Justo, vos le tendrías que haber dicho, y si te dijera dónde voy, ¿qué voy a hacer? No me crees. Acá un compañero estaba contando esta situación de que se cruzó viniendo para acá con una persona usuaria de silla de ruedas y que pidieron ayuda para cruzar la calle y que no sabía qué hacer. Y que, bueno, nada, justo la persona con la que estaba le explicó qué era lo que tenía que hacer y justo la silla estaba rota, pero nada, contaba la situación. ¿Qué dice? No, yo feliz, no fue me pasó que una tía me dijo una vez que estaba con una amiga que está en silla de ruedas. Ay, chicos, es como una adivinanza, parece, pará. Con una amiga que está en silla de ruedas. Ay, qué buen corazón, tenés una amiga en silla de ruedas. Bueno, nada, acá ¿qué hacemos con la tía? La corremos de su lugar y nos reímos para no cachetearla, porque si no, no tenemos que ir a los pies. Bueno, muchas gracias, buenísima clase, nos vemos la próxima. Ok, gracias. Bueno, chicos, ya veo que están todos levantando campamentos, así que los voy a dejar libres. Nos vemos la próxima clase. No se olviden para no finalizar. No se olviden de descargar Háblalo, please. No se olviden, después le mandamos recordatorios. Sí, sí, sí.